Me llamo Melin Carter, tengo 35 años y nací y crecí en Seattle, donde la lluvia parece fluir por mis venas. Cuando cumplí 20 años, mi madre falleció tras sufrir un derrame cerebral, y entonces mi padre se convirtió en mi único pilar, ese apoyo firme e inquebrantable que creí que jamás perdería. Para mí no fue solo un padre, fue un amigo, un maestro, un refugio sereno en mis días más agotadores. Mi padre, el señor Carter, fue el arquitecto de Carter & Co., una empresa de consultoría y desarrollo inmobiliario que levantó desde cero. Empezó con una pequeña oficina y 4 empleados en las afueras de Seattle, y con esfuerzo constante transformó ese modesto proyecto en uno de los negocios privados más respetados de la región. Crecí viendo cada plano que dibujaba en las largas noches, escuchando esas interminables llamadas con socios que se alargaban hasta altas horas. Para mí, él no era solo un empresario exitoso, era el ejemplo vivo de la determinación y la integridad. Pensaba que lo tenía todo un trabajo, que amaba una casita encantadora con vistas al lago Washington, un marido en quien confiaba y, por encima de todo, un padre que siempre estaba a mi lado. Nathan apareció en mi vida durante una conferencia del sector inmobiliario en San Francisco. Fue uno de los ponentes principales, seguro de sí mismo, tranquilo y tan magnético que pensé que el destino había puesto a alguien especial en mi camino. Tras 3 años de relación nos casamos en una ceremonia íntima junto al lago, donde mi padre me acompañó al altar y me entregó a Nathan con los ojos llenos de orgullo y emoción. Pero ese mismo día vi la mirada helada de Mónica, la madre de Nathan, sentada en primera fila. Su vestido elegante no lograba disimular el desprecio tan evidente en su rostro. Recuerdo perfectamente cómo susurró a Nathan al salir de la ceremonia: «Es agradable, pero no tiene lo que hace falta para ser la matriarca de esta empresa». Me convencí a mí misma de que podría cambiarla. Lo intenté todo: flores enviadas a su casa en fechas señaladas, cenas que yo misma preparaba para invitarla a compartir tiempo con nosotros, saludos amables y considerados. Pero el hielo seguía siendo hielo. La frialdad de Mónica se hizo más profunda con el paso del tiempo. Con los años, mi padre comenzó a mostrar los signos del desgaste. Su salud ya no era la misma. Ocultaba una tos persistente, las noches en vela y el cansancio tras interminables reuniones. Rezaba cada día deseando que permaneciera conmigo un poco más, pero nadie negocia con el tiempo. Una mañana gélida de invierno recibí la llamada del hospital. La voz del doctor temblaba mientras pronunciaba la noticia: mi padre había fallecido en su sueño. Se fue en paz, pero dejó un vacío en mí que nadie podría llenar. Me desplomé en el suelo, las manos temblando y el corazón hecho añicos. Ya no podía llorar. Las lágrimas se habían secado durante aquellas noches de preocupación a su lado. Solo sentía un vacío frío, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. En ese instante, ingenuamente, pensé que lo más duro sería aprender a vivir sin mi padre. Aún no sabía que el verdadero dolor vendría de la persona con la que había decidido compartir mi vida. Así comenzó esta historia. El funeral de mi padre se celebró una mañana lluviosa en Seattle. El cielo gris pesaba tanto como mi dolor indescriptible. Amigos antiguos, colegas y quienes habían trabajado con él durante años acudieron a rendir homenaje, todos inclinando la cabeza en silencio ante un hombre que admiraban. Más de media hora después de iniciado el acto, apareció Mónica. Entró deprisa envuelta en un abrigo de piel caro, con su rostro oculto tras unas gafas de sol enormes. A pesar de que no lucía el sol, no ofreció condolencias, ni abrazos, ni una mirada compartida de duelo. Apenas un breve asentimiento hacia algunos conocidos antes de sentarse discretamente en el último banco. La observé con el corazón encogido. Había deseado, aunque solo fuera una vez, que dejara a un lado sus prejuicios y llorara esta pérdida junto a nuestra familia. Pero no fue así. Solo vi en ella una distancia helada y despiadada. Y antes de que terminara la ceremonia, Mónica se levantó, ajustó su bolso y se marchó con rapidez, como si ese lugar no significara nada para ella. Después del funeral, regresé a la casa vacía, donde aún parecía resonar la risa de mi padre. Me senté durante horas junto a la ventana, observando cómo la lluvia interminable golpeaba los cristales.
Los recuerdos de él me invadían aquellas noches en las que nos quedábamos despiertos hasta tarde, compartiendo una pizza y hablando sobre sus nuevos proyectos, las veces que me escuchaba con paciencia mientras le contaba mis pequeñas preocupaciones laborales y esos abrazos cálidos que ya nunca volvería a sentir. 2 días después del funeral, recibí una llamada del señor Peterson, el abogado de confianza de mi padre durante tantos años. Su voz sonaba tranquila pero grave. «Madeleine, necesito verte. Hay asuntos sobre el patrimonio de tu padre que debemos resolver pronto». Acepté sin dudar. En mi cabeza imaginaba algo sencillo, unas cuentas de ahorro, algún inmueble o las acciones que aún conservaba en Carter & Co. No esperaba que aquella reunión desvelara mucho más. En su despacho, el señor Peterson me entregó un expediente con una mirada que mezclaba firmeza y compasión. Tu padre lo dejó todo bien atado. La empresa, las propiedades, las cuentas de inversión, el dinero líquido tras impuestos. Todo es tuyo. El valor actual ronda los 32 millones. Me quedé paralizada. 32 millones, una cifra que superaba todo lo que había imaginado. Las manos me temblaron al tomar el expediente. No sentí alegría ni fortuna alguna, solo un vacío inmenso, porque sabía que el precio de esa herencia era una pérdida irreparable. Aquella noche me quedé sola en el salón, los papeles del patrimonio esparcidos sobre la mesa. La lluvia seguía golpeando el porche. Entonces Nathan entró, se detuvo al ver los documentos y esbozó una leve sonrisa. Aunque sea verdad que todo es tuyo, dijo con cierta ironía. Sigo abrumado por el torbellino de emociones. Nathan se sentó a mi lado, pero había algo distinto en su mirada, una sombra que me recorrió la espalda como un escalofrío. Creo que deberíamos hablar de esto, empezó. Podríamos invertir o quizá comprar esa casa que te gusta cerca del lago Tahoe. Y claro, tenemos que cuidar de mi madre también. Me giré hacia él sorprendida. ¿Cuidar de tu madre? ¿A qué te refieres? Su sonrisa se volvió tenue, su voz suave, casi persuasiva. Sabes que ella solo tiene a mí. Ha pasado por mucho. Ahora es momento de devolverle algo. ¿Vas a compartirlo con ella?, exclamé entre risas, pero no de alegría sino de incredulidad. Nathan, esto es la herencia de mi padre. ¿Por qué habría de darle la mitad a tu madre? Los ojos de Nathan se oscurecieron un instante. Inclinó la cabeza y me habló como si diera una lección a una niña. Porque es familia. También es tu familia, Madeleine. No seas egoísta. Mi pecho se encogió con cada palabra como si un puñal me atravesara. La familia que tu madre nunca respetó a mi padre. Ella incluso abandonó el funeral antes de que terminara. No ha preguntado por mí ni una sola vez desde que él se fue. Nathan se recostó, cruzó los brazos y su tono se volvió firme. ¿Crees que eres la única que está sufriendo? Yo también estoy dolido, pero no voy a convertirme en alguien que se aferra al dinero. No respondí. En ese instante se abrió un abismo entre nosotros que jamás podría cerrarse. Esa conversación dejó un vacío profundo en mi interior. Pensé que tras dormir una noche él reflexionaría, entendería que lo que necesitaba era un hombro en el que apoyarme, no peleas por dinero. Pero a la mañana siguiente, mientras contemplaba en silencio la débil luz filtrarse entre los árboles, desde la ventana sonó el teléfono. En la pantalla apareció un hombre que hizo que mi corazón se hundiera. Mónica. Hola, Madeleine, su voz dulce, casi fingida. He sabido por Nathan lo de tu herencia. Antes que nada quiero decirte lo orgullosa que estoy. Tu padre logró grandes cosas, de verdad me alegro por ti. Mordí mi labio esperando lo que sabía que venía. Sé que estos días han sido agotadores y dolorosos, pero creo que ya es hora de pensar en el futuro. Tengo algunas ideas de inversión excelentes, un proyecto de residencias de lujo para mayores, una cadena de restaurantes que llevo años soñando. Con el dinero que tienes serían movimientos muy inteligentes. Cerré los ojos respirando lento y profundo para calmar el torbellino dentro de mí. Mónica, mi padre, lleva menos de 2 semanas muerto. Ahora no quiero hablar de dinero. Ella rió suavemente con ese tono empalagoso. Oh, tu padre querría que pensaras en la familia. Eso es lo que una buena hija debe hacer. No dejes que las emociones nublen tu juicio, cariño. Mi voz descendió, cada palabra contenía la frustración que me costaba ocultar.
Gracias por tu preocupación, pero yo decidiré por mí misma. Esta es la herencia de mi padre. Espero que respetes eso. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea y luego ella habló con frialdad. Siempre crees que estás por encima de todos. No esperes a quedarte sin nadie para darte cuenta de lo equivocada que estás. Colgó antes de que pudiera responder. Aquella noche, cuando Nathan llegó a casa, supe que ya se había enterado. Entró con el rostro tenso sin preguntarme siquiera cómo estaba. Simplemente me lanzó una mirada pesada. ¿Qué le dijiste a mi madre? Ella solo intenta ayudarte a ayudarnos. ¿Y tú la echaste así? Lo miré fijamente sin suavizar la voz. Ayuda dice pidiendo dinero para inversiones, Nathan. Eso no es ayuda, eso es ambición. Golpeó la mesa con fuerza. Ya basta, eres egoísta. Te importa más el dinero que tu familia, que tu marido. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ya no reconocí al hombre que una vez amé. Los días siguientes fueron asfixiantes. Mónica empezó a aparecer en casa sin avisar. Una mañana llegó con un grueso expediente de proyectos en los que quería que invirtiera. En otra ocasión trajo a una decoradora diciendo que la casa debía renovarse para reflejar mi nuevo estatus. Intenté mantener la paciencia para evitar conflictos, pero todo se rompió una tarde en que llegué antes de lo habitual. Abrí la puerta de mi despacho y vi una escena que hizo hervir mi sangre. Mónica estaba de pie junto a mi escritorio hojeando mis archivos. Sus ojos se movían con frialdad por los títulos, sus labios apretados con cálculo. Entré con voz helada. ¿Qué haces en mi despacho? Ella alzó la vista impasible y esbozó una leve sonrisa. Oh, Madeline, solo buscaba un cuaderno. Vi que lo tenías aquí el otro día. Señalé la puerta. Si necesitas algo, pregunta. Esta es mi casa, mi despacho privado, y espero que lo respetes. Recogió los papeles y salió apresuradamente, pero antes de irse se detuvo y me lanzó una mirada punzante. Eres lista, pero recuerda que nadie está solo para siempre. La puerta se cerró con un portazo y yo me quedé allí con los puños apretados, temblando de rabia. Aquella misma noche, cuando Nathan volvió a escuchar la versión de su madre, alzó la voz. Te estás volviendo una desconocida, Melín. Ella solo piensa en tu futuro, en nuestra familia. Estás alejándola, y también a mí. Lo miré a los ojos firme. Nadie puede obligarme a compartir lo que mi padre me dejó. Si no lo entiendes, no tengo nada más que decirte. Esa noche, después de que Mónica se marchara, me quedé sola en mi despacho. La lámpara iluminaba los archivos que mi padre había dejado atrás. Mi corazón latía no por miedo, sino por una determinación creciente. Debía protegerme, proteger lo que él me confió. Comencé por lo más pequeño. Cambié todas las contraseñas: correo electrónico, bancos, cuentas, el software de gestión de activos. Nada de números familiares. Nathan podría conocerlos, así que creé claves largas y complejas que ni siquiera yo podía memorizar, sin anotarlas y guardarlas con cuidado. Después contraté una empresa de seguridad privada. En menos de 2 días instalaron un sistema de cámaras nuevo. Cada entrada a la casa, el despacho, el garaje y el jardín quedaron bajo vigilancia. El técnico me miró preocupado cuando le pedí que revisara 3 veces los puntos ciegos, a lo que respondí con simpleza: necesito certeza, no falsas seguridades. Al mismo tiempo, contacté con el señor Peterson para que me recomendara un experto financiero independiente, alguien sin vínculos con Nathan ni su familia. Así conocí a Elisa Moore, una mujer de unos 50 años, rostro firme y mirada afilada tras unas gafas finas. En nuestra primera reunión le conté todo: la herencia, las tensiones familiares, las preocupaciones que me agobiaban. Ella hasta escuchó sin interrumpir y luego dijo: Adelaine, has estado muy lúcida, pero queda un paso crucial, me dijo en voz baja. Transfiere los bienes a un fideicomiso. Así nadie podrá acceder a ellos sin tu consentimiento. Asentí sin dudar. Sabía que retrasarme significaba darle a Nathan y a Mónica la oportunidad que tanto ansiaban. La creación del fideicomiso se realizó con total discreción. En cada reunión con el equipo legal me sentía más firme. Me guiaban mientras transfería poco a poco cada parte de la herencia, las acciones de la empresa de mi padre, los bienes inmuebles, las cuentas de inversión. Todo quedó bajo la protección del fideicomiso con condiciones claras. Solo yo tenía autoridad sobre él. Al mismo tiempo empecé a preparar documentos, recopilar pruebas, todo lo que pudiera necesitar.
para protegerme si venían tormentas mayores. Guardé copias de todos los correos y mensajes relacionados con las propuestas de Mónica. Llevaba un diario detallando cada visita suya, cada palabra que despertaba mis recelos. Una noche, al revisar las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Mónica, vestida con ropa deportiva, abrió sigilosamente la puerta de mi despacho. Se dirigió directamente al escritorio y rebuscó entre los papeles. Sus ojos repasaron cada línea, cada número hasta que se detuvo frente a un sobre que yo había marcado como cebo. Lo levantó, lo abrió y al ver que contenía solo una hoja en blanco, esbozó una sonrisa irónica. Cerró el sobre y lo devolvió a su sitio antes de marcharse. Guardé ese vídeo en 3 lugares: mi ordenador personal, un disco duro externo y una nube cifrada. Sabía que esa prueba sería vital algún día. Nathan empezó a notar mi cambio. Ya no tenía acceso fácil a los documentos, ni podía fisgonear en las cuentas bancarias o planes financieros como antes. Una noche entró en la habitación con el ceño fruncido. «¿Qué me escondes?», me preguntó con irritación evidente. «¿Por qué tanta tensión? Somos marido y mujer, Melín». Le miré con voz tranquila. «No te oculto nada. Estoy protegiendo el legado de mi padre. Espero que lo entiendas». Pero en sus ojos vi crecer la desconfianza. Entonces di un paso más. Elisa me sugirió pedir al abogado que redactara documentos para proteger los activos frente a cualquier riesgo legal, incluso un posible divorcio. No deseaba llegar a eso, pero ya no creía que el amor pudiera frenar a quienes se corrompen con el poder del dinero. La casa, antes refugio y hogar, se había convertido en un silencioso campo de batalla. Sabía que se acercaban tormentas más intensas, pero esta vez estaba preparada. Tras esos días de tensión insoportable, comencé a notar un cambio en Nathan. El hombre frío y distante se volvió repentinamente amable, extrañamente atento. Una noche llegó con un ramo de rosas blancas, mis favoritas, que hacía tiempo había olvidado. Las colocó sobre la mesa del comedor y me miró con ojos suaves. «Lo siento, Melín. Últimamente hemos estado muy tensos. Solo quiero que todo vuelva a estar bien». Al día siguiente cocinó la cena personalmente. Cuando me sirvió un plato de pasta, sonrió cálidamente con esa sonrisa que me derritió cuando nos enamoramos. «Echo de menos cuando la vida era sencilla», dijo. «¿Qué te parece si nos tomamos unos días libres? Vamos a algún sitio solo nosotros dos». Le miré, el resentimiento creciendo dentro de mí. Detrás de esa mirada falsa no estaba mi Nathan, sino un hombre aferrándose a lo que sentía que se le escapaba. Negué suavemente con la cabeza. «Gracias, pero ahora no es el momento». Nathan intentó ocultar la decepción que asomó en sus ojos, pero lo vi todo. Unos días después llegué temprano a casa y casi me paralicé al ver la escena en el salón. Mónica, con un vestido de seda arrugado y descalza, sentada cómodamente en el sofá, sosteniendo la taza de té que yo había preparado esa misma mañana y que aún no había recogido. La puerta no estaba cerrada con llave. Apenas había entrado minutos antes. Me miró sonriendo con esa expresión en la que nunca pude confiar. «Estás en casa», dijo. «Solo pasaba para ver cómo estabas». Por un instante respiré hondo para contener la tensión antes de responder con voz firme y: «Por favor, avísame la próxima vez antes de venir. Esta es mi casa privada». Ella hizo un gesto despectivo con la mano. «No te pongas tan tensa, somos familia. Solo me preocupaba por ti». Pero sus ojos desviaron la mirada hacia el escritorio donde había dejado mi portátil y un expediente recién impreso. Su presencia no era por preocupación genuina, lo supe de inmediato. Al día siguiente, revisando las grabaciones de seguridad, vi imágenes que avivaron mi rabia. En pleno día, mientras yo no estaba, Mónica se coló en casa, fue directo a la oficina y rebuscó entre los cajones del escritorio. Abrió el archivador, lo revistió todo y después colocó todo para que pareciera intacto. Guardé ese vídeo en 3 lugares distintos: un disco duro externo, una nube encriptada y una pequeña memoria USB oculta en la caja fuerte. Nathan seguía con su farsa. Comenzó a comprar detalles: una bufanda de seda, un libro que mencioné casualmente, palabras dulces que solo lograban que luchara contra las lágrimas de amargura. Una noche, mientras trabajaba en la oficina, llamó a la puerta con 2 vasos de cacao caliente. Echaba de menos aquellas noches en el porche, sentado sin decir nada.
Dame una oportunidad, ¿quieres? En sus ojos tras la sonrisa se leía una tensión y un miedo apenas velados. Tenía miedo de perder lo que siempre había codiciado junto a su madre, no a mí sino a la herencia de mi padre. Tomé la taza suavemente y dije: Nathan, espero que entiendas que no he cambiado, pero ya no creo en lo que intentas mostrarme. Por primera vez en días no pudo mantener la dulzura fingida. Sus labios se apretaron, sus ojos se oscurecieron. Apoyó la taza bruscamente sobre la mesa y se marchó sin decir palabra. A la mañana siguiente, descubrí que mi portátil había sido movido. La tapa estaba entreabierta, no donde lo había dejado. Revisé el historial de accesos, 2 intentos fallidos de contraseña durante la noche. Me quedé en silencio, luego exhalé profundamente. Esto había ido demasiado lejos. No había vuelta atrás. Sabía que no podía seguir viviendo atrapada en esa espiral asfixiante. Era hora de acabar con la farsa que Nathan y Mónica habían montado, y para eso necesitaba tenerlo todo preparado a la perfección, sin darles oportunidad de contraatacar. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, repasaba lentamente todo lo que había reunido las grabaciones de seguridad, mostrando a Mónica hurgando en mi despacho sus comentarios sarcásticos y sus persistentes intentos por convencerme de entregarles la herencia a los correos y mensajes de Nathan, a veces suaves, otras amenazantes. Clasifiqué, respaldé y almacené todo en 3 lugares seguros. También contacté con Elisa Moore y el equipo legal. En una pequeña sala de reuniones de la oficina les mostré todas las pruebas. Elisa asintió con voz firme. Melina, has hecho exactamente lo que tenías que hacer. Ahora es momento de presentar la demanda de divorcio. No lo retrases más. En solo 3 días, todo el papeleo estaba listo. El expediente era voluminoso cada página, un testimonio claro de lo que había sufrido y de la meticulosidad con la que me había preparado. Decidí enfrentar a Nathan en una pequeña cafetería del centro de Seattle, donde nos habíamos conocido en nuestros primeros días, no por nostalgia, sino porque necesitaba un lugar público concurrido para que no pudiera estallar, pero lo suficientemente tranquilo para que pudiera decir lo que debía. Llegué 10 minutos antes y me senté en un rincón junto a la ventana mirando la calle. El cielo gris de Seattle y la ligera lluvia acompañaban mi ánimo tranquilo pero frío. Nathan entró puntual con el abrigo salpicado de gotas. Esbozó una sonrisa extraña al verme y se sentó frente a mí. Me alegra que hayas aceptado. Creo que debemos buscar una solución. No respondí de inmediato. Saqué una carpeta de cuero de mi bolso y la posé sobre la mesa. Dentro estaban los papeles del divorcio. Junto a ellos coloqué una pequeña memoria USB plateada. Nathan se paralizó y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Miré sus ojos baja y clara. Los papeles del divorcio y las pruebas de todo lo que tú y tu madre han hecho. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de que forzara una sonrisa. Estás bromeando, destruirías nuestra familia por un malentendido. Negué con la cabeza, mi voz extrañamente firme. Esto no es un malentendido, es traición. Para ti ya no soy tu esposa, solo la cartera que dejó mi padre. Nathan intentó coger el expediente, pero tiré suavemente hacia mí. Deberías darle esta USB a tu abogado. Contiene vídeos, grabaciones y documentos suficientes para que el tribunal vea la verdad. Su rostro se puso pálido. Sabía que no estaba fingiendo. Miró a su alrededor intentando recomponerse. Así que todo esto estaba planeado. ¿Montaste esto para arruinarme a mí y a mi madre? Apreté la taza de café con calma, fijando mis ojos en él. Nadie buscó arruinarte, solo respondo a lo que habéis hecho. Permaneció en silencio sin nada que añadir. Me levanté dejando el expediente y la USB ordenadamente frente a él. Espero que elijas un final respetuoso, si no estoy preparada para ir a juicio. Salí de la cafetería aquella tarde, mientras la lluvia de Seattle arreciaba empapando mi pelo y mis hombros, pero jamás me había sentido tan libre. Tras el cristal, Nathan seguía paralizado, aferrado a los papeles y la USB como si pudieran salvar algo perdido. No miré atrás. Cada paso bajo la lluvia borraba los días pesados, las noches en vela, el dolor de ver al hombre que amaba mostrar su verdadero rostro. En los días que siguieron, adopté un nuevo ritmo.
Alquilé un pequeño apartamento en Greenwood, no lejos del centro, pero lo suficientemente tranquilo para que mi corazón pudiera serenarse. Con poco más de 65 metros cuadrados, para mí era un mundo de libertad. Desde el balcón contemplaba los arces teñidos de rojo, señal inequívoca del comienzo de una nueva etapa. El divorcio se resolvió antes de lo esperado. Quizá porque las pruebas que aporté eran tan claras y contundentes que Nathan y Mónica no tuvieron espacio para discutir ni retrasar más. Su abogado, solo contacté 3 veces cada vez para negociar puntos menores que estaba dispuesta a considerar, siempre y cuando se mantuviera intacta una única condición: el patrimonio de mi padre quedaba fuera de toda disputa. En la audiencia final, Nathan me miró con una mezcla de arrepentimiento y rencor. Intentó decir algo mientras yo pasaba a su lado, pero solo le negué con la cabeza. No necesitaba escuchar nada más. Mónica no se presentó. En su lugar envió a tomar a un representante legal, un extraño con un rostro tan gélido como el hielo. Quizá en el fondo sabía que todos sus planes habían fracasado. Cuando terminó la vista salí entre la multitud con la cabeza bien alta. La luz escasa pero cálida que se filtraba tras la lluvia matutina iluminaba los peldaños del juzgado. Me sentía ligera, casi flotando, no porque hubiera vencido a alguien, sino porque por fin me liberaba de un matrimonio vacío. Los días posteriores me dediqué a aquello que realmente me llenaba: dirigir Carter & Co., mantener vivos los valores que mi padre había forjado y cuidar de mí misma. Volví a dibujar al principio con trazos temblorosos, pero pronto reencontré la alegría en las cosas sencillas que hacía tiempo había olvidado. Cada mañana salía a correr alrededor de Green Lake, respirando el aire fresco y dejando que mi corazón latiera al ritmo de la libertad. No más despertarme en mitad de la noche por discusiones. No más mirar por encima del hombro temerosa de miradas indiscretas o pasos sigilosos en mi propia casa. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondí y una voz masculina cálida habló. Señorita Carter, represento a una fundación benéfica. Hemos conocido el legado que su padre dejó y nos gustaría colaborar para crear una beca en su nombre. Guardé silencio un instante, luego esbocé una sonrisa. Gracias, será un honor hacerlo. Comprendí que la verdadera manera de honrar la vida y el legado de mi padre no era aferrarme a la riqueza, sino transformarla en algo con sentido. Al caer la noche permanecí junto a la ventana de mi modesto apartamento, observando cómo las luces de la ciudad se encendían. Un capítulo se había cerrado definitivamente. Mi historia no es solo la de escapar de un matrimonio hueco, es la historia de reencontrarme a mí misma, de aprender a mantenerme firme frente a la codicia y la traición, de proteger el legado de mi padre y de defender mi propio honor. Ahora vivo con libertad, paz y una profunda gratitud por lo que verdaderamente importa. Sé que la fortaleza no reside en aferrarnos a lo que poseemos, sino en tener el valor de soltar lo que ya no vale la pena. ¿Qué opinas del camino que ha seguido Melín y de las decisiones que tomó? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias conmovedoras y llenas de significado sobre la vida y la superación.